Hola, buenos días hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama la voluntad de Dios. La palabra voluntad es algo que creo está dicho para nosotros los hombres, porque como tal la voluntad de Dios no existe porque Él es soberano. Entonces Él dice y se hace. Nosotros lo podemos alcanzar a tratar de entender con esta palabra que es voluntad, pero esto es más aplicado a nosotros los hombres. La palabra lo utilizo para tratar de entender un poquito más este tema que vamos a ver el día de hoy. Para esto, hermanos, les pido que me acompañen al libro de Job 1:1. Creo que esta historia la conocemos, pero el día de hoy quiero que entendamos algo de este libro. Y dice así el versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Creo que esta descripción de este varón llamado Job es muy grande, ya que yo al menos no creo que se me llegase a describir con estas palabras a estos tiempos, porque lo describen como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién de nosotros pudiese ponerse con esta descripción? Yo creo que si no ninguno, al menos pocos, y quién sabe si fuera así, que se describiera con estas palabras, pero en la Biblia se refiere a este hombre de esa manera. Y no vamos a leer toda la historia, vamos a ir a ciertas partes que si ustedes quieren encontrar todo el contexto, les pido que lo lean en sus casas, pero para no ser tan extensos vamos a ir viendo ciertos versículos y capítulos del libro para ver si podemos entender esto. Acompáñenme al versículo 5. Dice: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Aquí podemos ver que Job ofrecía holocaustos por sus hijos para perdón de sus pecados, porque él sabía que probablemente sus hijos habían pecado en esos convites que tuvieron, y dice que lo hacía todos los días. O sea que no era nada más esos días del convite, sino que todos los días ofrecía holocausto por sus hijos. ¿Ok? Vamos a ver más adelante en el versículo 13, dice así: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filos de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mis hermanos, esto es algo que yo lo leo y de verdad no creo ni que me suceda la mitad de esto y estar muy mal. Sin embargo, podemos ver que prácticamente a lo que nos dice aquí, Job lo perdió, no una cosa, sino que todo. Y no lo perdió poco a poco, lo perdió de un momento a otro. Y era, la Biblia dice, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le sobrevinieron todas estas cosas, mis hermanos. ¿Por qué yo quiero hoy hablar de esto? Porque muchas veces ya como pueblo de Dios, como hijos de Él, nosotros creemos que no merecemos que nos pasen muchas cosas que a lo mejor a nuestro parecer no son buenas. Entonces, quiero que aprendamos de esto, porque al menos yo no quiero ser perfecto y recto. Temeroso de Dios sí, apartado del mal, muchas veces le he fallado a Dios, y a este hombre le sobrevino todo eso. Entonces nosotros, ¿por qué esperamos que nuestra vida sea color de rosa por estar en Dios? Dios no nos dijo que no nos sobrevendría ningún mal. Sin en cambio dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, hermanos, esta palabra me llegó a mí y créanme que me causó gran afrenta a mí, porque muchas veces en mi situación, en situaciones que tengo, sí me pongo a pensar, digo, ¿por qué Dios? ¿Por qué me sucede a mí? Y leyendo esto, yo decía, no, pues sí, hasta a mí me ha ido bien, gracias a Dios, porque no puedo decir que me ha sobrevenido cosas como estas que le sobrevinieron a Job. Y sin embargo, vemos ahí cómo Job reacciona ante esta situación. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros en situaciones mucho menores a estas, porque la verdad dudo que alguno de aquí podamos decir, soy el único que queda de mi familia porque Dios me lo quitó todo? Soy el único que está aquí porque ya no tengo ni un peso, no tengo nada, no tengo a qué aferrarme, no tengo nada. No, porque si bien que mal no tenemos todas las cosas, pero tampoco nos sucede como a Job, que de un momento a otro no dice que transcurrieron los días y llegó otro
de los siervos a decirle, no, uno tras otro llegó a decirle estas noticias. Si nosotros cuando recibimos una noticia, a lo mejor de perder a algún familiar o de que ya sabemos que ya no va a estar con nosotros, nos ponemos muy mal, imagínense a Job, que de momento a otro todo lo perdió, todo. Y la reacción que tiene, la verdad, es admirable para mí, porque inclusive dice en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir que aún en el corazón, porque a lo mejor en el exterior él se comportó, él no se desquició al recibir esas noticias, pero pudo haber sido que en su corazón blasfemara contra Dios. Pero aquí lo podemos ver, que la Biblia misma nos lo dice, en todo esto no pecó Job. Si no pecó Job, quiere decir que ni en su corazón hubo algo que atribuyera a Dios la culpa, que reaccionaba como comúnmente nosotros lo haríamos. Entonces, podemos ver que esto que le sobrevino a Job fue muy grande. Y vamos a seguir más adelante en el capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Ve? Después de que Dios permitió, como les digo, si quieren entender todo el contexto, lean el libro y vean todo lo que sucede. Como podemos ver en la primera parte, Dios permitió que tocaran a todo lo que él tenía, mas no su vida ni su salud. Pero aquí ya es atentado en su vida, y ni aún así, vamos a continuar en el versículo 11. Dice: y 3 amigos de Job, Elifaz de Manita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Aquí dice que estos eran amigos de Job. Y más adelante vamos a ver el propósito que estos 3 tenían. Pero veamos que Job no solamente fue algo pequeño lo que pasó, sino fueron muchas cosas grandes. Y veamos en Job 7:3, que dice así: así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Aquí nos está diciendo que recibió meses
meses de calamidad. A partir de ese día, no solamente fue ese día y al otro día, por no pecar contra Dios, por mantenerse firme, por prevalecer en su palabra, al otro día Dios le quitó todo el mal que le había hecho y lo restauró. No, aquí dice, así he recibido meses de calamidad. Meses, hermanos. Un hombre que era perfecto, recto y temeroso de Dios, recibiendo meses de calamidad. Nosotros muchas veces pasamos tiempos difíciles y ya nos estamos quejando con Dios. Y este hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, recibiendo meses de calamidad, mis hermanos. Nosotros muchas veces hasta caemos en que lo que sufrimos nos lo llegamos a merecer por cómo nos comportamos en ciertas ocasiones. Pero imagínense este hombre que era apartado del mal, temeroso de Dios, perfecto y recto, sufriendo meses calamidad. Entonces, mis hermanos, no creo que nosotros, si este hombre no se puso con Dios a decirle, óyeme, yo que soy perfecto y recto, temeroso de ti y apartado del mal, ¿por qué me haces esto? Porque no es justo, no, quítamelo, dame lo que me merezco, dame. Nosotros, ¿por qué pensamos en que podemos hacerlo? En que podemos exigirle a Dios vivir en completa tranquilidad sin que nada que nos desagrade nos sobrevenga. Dios es justo. Dios sabe el porqué de todas y cada una de las cosas. Y sabemos que no muchas veces nos van a agradar. Pero no podemos hacer otra cosa más que aceptar su voluntad. Estos años que han pasado por la situación de la pandemia han sido cosas, un tiempo muy difícil, creo que para todos, en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en todos los aspectos, pero creo que es algo que, estando firmes en Dios, podemos sobreponernos y seguir adelante. Y si aún nuestra situación no fuera fácil, veamos a Job. Veamos a Job, que lo perdió todo. Su salud también. Y aún con todo y eso, siguió firme. No creo que nosotros podamos decir, Dios, pues ya me tocó esta mala experiencia, pues ¿sabes qué? Mejor ya no quiero más y aquí la dejamos. Si nos viene alguna prueba, alguna situación, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Él es nuestro pronto auxilio. Si Dios con Job, que lo vamos a ver ahorita, miren, vamos a Job 42:1. Dice así: respondió Job a Jehová y dijo:
yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Se dan cuenta que con todo esto nos dice que Job, a pesar de ser un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, no comprendía todo lo que era Dios? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job entendió quién era su Dios, su Señor, a quien él adoraba. Ahora sí, él era un adorador de corazón. Imagínense que con todo y lo que Job era, le faltaba para conocer a Dios. Imagínense que Job, siendo la descripción que nos da en el capítulo 1, versículo 1, en el 42:1 nos dice que no conocía a Dios, no entendía todo lo que era su Señor. ¿Qué esperamos nosotros, mis hermanos? Job cuando leo esta parte que dice en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job pudo ver ese Dios en el que él creía, ese Dios para el cual él se guardaba. Ya no nada más era un Dios que él conocía y respetaba, pero que era algo misterioso. No, para él ya no era un misterio. Para él Dios ya era una realidad. Y como les digo, mis hermanos, si quieren entender todo lo que Job pasó, son 42 capítulos en los que meses, mis hermanos, de calamidad de Job, se mantuvo firme. Y de verdad que cuando lo lean, no crean que por él, porque su carne, Job era carne, y no por pasar todo lo que pasó, no quiere decir que no lo sufrió, no quiere decir que no lo sintió. Sí, Job, hubo cosas que no le parecieron, cosas que no le agradaron, cosas que él dijo, ¿por qué a mí? Pero podemos ver aquí en el 42 esto que dice. Vamos a seguir viendo el versículo 7 y dice así: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita:
mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Quién de los 4 que estaban, Job y sus 3 amigos, fue el que se comportó a las expectativas de Dios? El que estaba siendo pasado por calamidad. Él fue el que se mantuvo firme. Imagínense que Dios les dice: porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Por ellos no ayudar a Job como debiesen hacerlo, y Job logró entender lo que Dios quería para su vida, les dice a ellos: vayan, porque si no hacen esto y mi siervo Job intercede por vosotros, los trataros con afrenta. Iban ellos a conocer el poder de Dios. Iban a saber lo que Job estaba pasando en carne propia. Y en el versículo 9 dice: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Vamos a ver en el versículo 10. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Sesia, y el de la tercera Queren-apub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job por 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios le dio al doble
todas las cosas que le habían quitado. Sus hijos no quiere decir que no murieron. Sí, murieron. Pero le volvió a dar 7 hijos y 3 hijas. Todo cuanto perdió Job, todo se le restableció al doble. Entonces, hermanos, si un hombre que es perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, fue pasado a prueba, ¿por qué nosotros no pensamos que en algún momento de nuestras vidas Dios va a tener una situación difícil? Que nos duela, que nos cale hasta el alma. Que nos haga sentir muy mal. ¿Por qué pensamos que no que no va a sobrevenir sobre nosotros algo? Dios permitió que a Job se le tocara. Y era, un hombre muy, muy bueno. Entonces nosotros no debemos de quejarnos ni de blasfemar contra Dios, mucho menos cuando estemos en situación de dolor, porque veamos que dentro de todo no creo que nos llegue a suceder algo como lo de Job, pero que tengan por seguro que Dios siempre es justo, y como podemos ver ahí, dice que todo lo que él perdió se le aumentó al doble. Vamos a ver en Romanos 12:1. Voy a leer la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice así, hasta el versículo 2. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. No dice lo que es grato para nosotros. Dice lo que le es grato. Y mis hermanos, dice ahí que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva,
santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben de ofrecer. Eso es lo que nosotros, lo único que podemos hacer para Dios. Presentarnos como ofrendas vivas, santas y agradables. ¿Cómo será una ofrenda viva, una ofrenda santa y agradable a Dios? Si Job, que pasó todo lo que pasó, antes de eso era justo, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él tuvo que pasar esa situación tan difícil de perder todo en un momento. Y después, encima de eso, que su salud se viera afectada. Para que así fuera como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque él mismo lo dice en el capítulo 42, en los versículos que están ahí, los primeros del 2 al 6. Él mismo lo dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Así es, Señor, así es Dios. Cosas demasiado maravillosas, pero que no las comprendemos muchas veces, mis hermanos. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuántos de nosotros le preguntamos al Señor para que nos enseñe? ¿Cuántos realmente le decimos: Padre, quiero hacer tu voluntad, dime qué es lo que debo de hacer para que Dios pueda enseñarnos? Sigue diciendo: de oídas te había oído. No basta con solo congregarnos y escuchar la palabra. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios para él no era solo palabra, solo algo misterioso. Ya lo podía ver. Dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza? Porque él comprendió que toda esa situación que él estaba pasando, de todo eso Dios tenía el control. Siempre tuvo el control. Siempre estuvo con él. Nunca lo desamparó. Cuando él entendió eso, fue que pudo salir adelante. Y si se dan cuenta, lean los capítulos anteriores, los consejos que les daban sus amigos no eran consejos malos, no eran palabras vacías, pero no era tampoco lo que Dios realmente quería de Job.
Vean que Job tuvo que él descubrir qué es lo que quería Dios para su vida. Entonces, mis hermanos, entendamos que la voluntad de Dios es buena, dice, es agradable y es perfecta, pero no es agradable a nosotros. Entiendan que no es agradable a nosotros. No por ser agradable es que nosotros vayamos a sentir bonito. Dice, como les digo en la versión de Dios habla hoy, dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Lo que le es grato, o sea, no nosotros, lo que le es grato a Él. Bueno, mis hermanos, eso es lo que yo tengo para compartirles, es lo que Dios puso en mi corazón para esta palabra de inicio de año, que espero la podamos entender, porque no sé qué nos depara este año, pero sí sé que a lo mejor en estos años que hemos transcurrido han habido momentos difíciles, a lo mejor no tantos como los de Job, porque no creo que los lleguemos a soportar en nuestra condición actual, porque hasta eso Dios sabía que Job podía salir adelante de todo esto. Pero entendamos que no porque creemos en Dios, le servimos y le adoramos al Dios vivo, al Dios único, no vamos a sufrir momentos en esta vida. Vamos a pasar momentos difíciles para nuestra carne, pero eso nos va a llevar a crecer. Eso nos va a llevar a que nosotros podamos conocer a nuestro Dios, que podamos llegar a decir lo que dijo Job. Entonces, es algo que no es fácil, pero que sí nos va a ayudar mucho para que nosotros entendamos y conozcamos a nuestro Dios. ¿Ok? Esa es la palabra que tenía para ustedes esta mañana, mis hermanos. Gracia y paz de Dios.